Buenaventura. Sigamos desarrollando nuestro tema. Hemos hablado de procesos, de modelos, de creatividad, de innovación, de gestión, inclusive empresarial. Vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar de nuevo sobre el design thinking como tal. Miremoslo de esta forma. Si usted algún día creó una receta, arregló cualquier cosa en la habitación, plantó algo en su jardín, seguramente usted ha diseñado algo. Todos en este curso, de alguna forma, han aplicado el design thinking. Siempre hemos tenido las habilidades para diseñar. Usando un proceso de design thinking, de pensamiento de diseño, puede alentar a su equipo a desafiar y a mejorar las ideas. Y no solamente a su equipo, a usted también. Y una de las cosas más importantes es la siguiente: puede reducir el riesgo de producir una solución ineficaz. Hay una distinción entre invención y diseño. La persona, por ejemplo, que decidió crear un instrumento de 6 cuerdas para tocar fue un inventor. La persona que dijo, no, esta guitarra debe de ser específicamente estas medidas, tener estas cuerdas, tener ciertas clavijas, seguramente esa persona es un diseñador. El diseño es un proceso altamente inteligente que combina el conocimiento tácito con habilidades del conocimiento cognitivo profundo. Hablemos un poco del conocimiento tácito. Normalmente el conocimiento tácito es un conocimiento que está en mi mente, es algo que yo tengo con lo cual trabajo día a día. Sin embargo, no está puesto en un papel, no está establecido, no es una cosa rígida. Mientras que el conocimiento explícito podríamos decir que es ese conocimiento que está registrado en hojas de cálculo, en libros, etcétera. Es algo que ya está estructurado, a lo cual todos podemos acceder simplemente leyendo un libro o mirando un blog o mirando un video. Es importante decir que en el diseño se requiere un pensamiento también abductivo, que es muy diferente a aquel razonamiento que podríamos decir que es deductivo e inductivo. En este pensamiento abductivo debemos de tener la capacidad de ver el mundo desde diferentes ángulos y vamos a definir los métodos normales de pensamiento que tenemos. Digamos, por ejemplo, el inductivo es una forma de razonar partiendo de situaciones particulares a algo general, mientras que el deductivo hace lo contrario y es partir desde lo general a lo particular. Vamos a ver un ejemplo de algo deductivo. Podemos tener un empaque de frijoles en donde podríamos decir, todos los frijoles de este empaque X son blancos. Esa es una regla general. Vamos al caso particular. Estos frijoles provienen del empaque X y el resultado es, estos frijoles son blancos. Mientras que si vamos a un esquema inductivo, tendríamos que cambiar eso que estábamos diciendo anteriormente. Vamos a ver cómo lo cambiamos. El caso particular es que todos estos frijoles provienen del empaque X. El resultado entonces sería, estos frijoles son blancos. Y la regla general, todos los frijoles del empaque X son blancos. Ahí tenemos la diferencia entre ambos. Uno parte desde lo general a lo particular y el otro va desde lo particular a lo general. Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento abductivo? Vamos a dar una definición. El pensamiento abductivo es un tipo de razonamiento que llega a una hipótesis, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho mediante premisas obtenidas. Podríamos llamar esto como conjeturas. Y esta conjetura, a primera vista, podría buscar ser la explicación a un fenómeno. Y miren lo importante de esto, estamos hablando simplemente de conjeturas. Cuando hablamos de conjeturas, podríamos hablar de algo que no está totalmente establecido, algo que es ambiguo. Los buenos equipos de pensamiento de diseño a menudo tienen que sentirse cómodos con la ambigüedad y tratar de ver los problemas desde diferentes puntos de vista, desde múltiples perspectivas. Mírenlo de esta forma. Uno de los procesos que ustedes hicieron fue ir a entrevistar a las personas. Las personas normalmente puede ser que no sepan qué es lo que quieren. Eso es ambiguo, pero ustedes tienen que ir y escarbar y verificar allí a través de una conjetura qué es lo que esa persona quiere. Entonces, los diseñadores normalmente lidian constructivamente con la incertidumbre. Están abiertos a todo tipo de experiencias, particularmente todas aquellas relacionadas a lo que ellos están diseñando. Son sensibles a patrones y a personas que están implícitas dentro de su diseño. También están dispuestos a probar todo aquello que puede ser radical o en algunos casos ridículo. Por ejemplo, todos conocen aquellos famosos diseños de Leonardo da Vinci. Han visto esas imágenes de los helicópteros o de algún avión que él haya diseñado y seguramente en esa época habrán pensado, este señor está loco, que eso es tan ridículo, cuando una cosa esas tan pesadas va a poder volar. Sin embargo, ya se dieron cuenta que estas ideas radicales, locas,
extrañas para las personas de su época, evolucionaron a máquinas reales que ahorita nos facilitan la vida. Es importante destacar que este tipo de soluciones no se presentan solas. Como lo hemos visto, esto es una falacia perpetuada por diseñadores altamente experimentados y talentosos. El pensamiento de diseño no es mágico. Hay un proceso establecido, hay un proceso que se sigue para llegar a concretar esa idea y generar valor de ella. El pensamiento de diseño también se usa para identificar, diagnosticar y deconstruir problemas. Aquí es importante, ya que estamos hablando de problemas. Miren que normalmente las personas solo experimentan los síntomas de un problema. Se requieren personas que solucionen, personas expertas para identificar y resolver un problema. Es solo a través de la exploración de este problema que podemos llegar a los requisitos reales. Y pongamos un ejemplo, háganse de cuenta que ustedes están en su casa y ustedes no saben nada de redes. ¿Cuál es el síntoma? Se dañó el internet. Sin embargo, yo no sé nada sobre eso. ¿Qué me toca hacer? Llamar a alguien experimentado para que llegue a verificar la red en mi casa y para que arregle este problema de fondo. Saber qué y dónde se encuentra el problema real, descubriendo aquello que realmente está generando el problema, es realmente el primer paso para el diseño. Recapitulemos algo sobre el diseño o el pensamiento de diseño en este caso. Ser capaces de identificar y tratar la causa en lugar de los síntomas es parte de un buen diseño. Los grandes equipos de diseño también pueden considerar simultáneamente múltiples pensamientos o flujos de interacción entre problemas y soluciones. Los equipos de diseño ejecutan muchas ideas, muchos escenarios, probando una idea de estas en diferentes perspectivas o escenarios virtuales para comprender el impacto. La experimentación y la prueba comienzan con la idea o identificación de un problema. Ahora desarrollemos otro concepto súper importante para uno de los ciclos que ustedes deberán realizar, y este es la empatía. ¿Y por qué es importante esa empatía en nuestro caso? En este punto voy a dejarles esta reflexión. La empatía se construye a través de la voluntad de tomarse el tiempo para descubrir los pensamientos profundos y reacciones que hacen a otra persona moverse. A veces se confunde el uso de la empatía con la empatía misma. Muchas veces creemos que entendemos a las demás personas, sin embargo, eso no es tan sencillo. Inclusive se habla de las neuronas de la empatía. Miremoslo de esta forma, voy a darles un experimento que se hizo con simios y se los voy a resumir un montón, pero lo que necesito es dejarles la idea de qué es lo que pasa con la empatía. Tomaron a un simio y le dieron un helado. El simio disfrutó de su helado y bueno, y terminó el helado. Suficiente. Ese simio no estaba solo. Tenía otros 2 compañeros con él. Sin embargo, a los otros 2 compañeros no les dieron ningún helado. Ellos no tuvieron la posibilidad de saborearlo, de conocerlo. Era la primera vez, por ejemplo, que este primer simio pudo haber probado un helado. Luego de esto, metieron a otro simio con ellos a compartir. A este nuevo simio también le entregaron un helado, mientras que medían las reacciones del simio que había probado el helado al principio y los otros 2 que no lo habían hecho. Lo que encontraron es que ciertas partes del cerebro de este simio que ya había probado el helado se activaban al ver al simio compañero probando el helado. Sin embargo, esas partes del cerebro en los demás simios no se activaron, lo que significa que nuestro cerebro reconoce ese sentimiento que esa otra persona, y en este caso el otro simio, está teniendo al saborear el helado. Y como les comentaba, los otros 2 simios que no tuvieron la posibilidad de hacerlo no activaron en su cerebro esas áreas que les permitían, digamos, imaginarse saboreando el helado. ¿Qué es lo que pasa entre estos 2 simios que han probado el helado? Pues que entre ellos 2 seguramente puede haber empatía. Este simio que probó el helado al principio se puede parar en los zapatos del otro al verlo probando el helado. Por eso se confunde el uso de la empatía con la empatía misma. El uso de la empatía no es simplemente tratar de ponerse en los zapatos del otro, es sentir lo que el otro está sintiendo. Por eso muchas organizaciones terminan con decisiones basadas en las expectativas sobre cómo razonan los demás, no basado en el conocimiento que tienen los demás. Todos aquellos diseñadores expertos son líderes en la práctica de la empatía y sus productos de alguna manera se sienten justos e intuitivos para 1 millón de diferentes individuos. Esto en realidad no es un accidente, es algo deliberado, es algo que ellos sabían y algo que ellos buscaron. Este en realidad es un punto crítico para todos aquellos que intentan hacer un trabajo creativo e innovador. Si vamos a innovar, primero debemos generar empatía.
Ahora pasemos de la empatía a un tema, y es cómo solucionar problemas. Habíamos dicho que el pensamiento de diseño nos ayudaría o nos ayuda a solucionar problemas. Lo han visto ustedes en los ciclos que estamos haciendo. Pero ahora vamos a ver una analogía a esos ciclos, o más bien una analogía. Vamos a entenderlos desde otro punto de vista. Vamos a verlos de la siguiente manera. Pasemos de los ciclos que hemos estado haciendo a mirarlos desde fases. Vamos a ver la primera fase acorde a un nuevo modelo. La primera fase la podríamos llamar como la apertura. Este momento es un momento de pensamiento divergente, donde se generan muchas ideas. La segunda parte la podríamos llamar como la fase de explorar. Es un periodo emergente. En este periodo ya no solamente estamos ideando, trayendo ideas a la mesa. En este periodo también estamos experimentando con esas ideas. Este es un paso que normalmente la gente suele omitir, pero es un paso súper importante. Por eso les pedimos a ustedes prototipos, por eso les pedimos a ustedes que prueben esos prototipos, que jueguen con ellos. Y la última fase es el proceso de cierre, el tiempo para el pensamiento convergente. Esto incluye llegar a conclusiones, tomar decisiones y actuar. En el caso de los científicos podrá significar, por ejemplo, la escritura de sus trabajos científicos. Para pintores, la pintura terminada. Y normalmente este proceso no es corto, este proceso puede llevar mucho tiempo. Entonces hagamos de nuevo la recapitulación de estas tres fases. Una es donde se abre, donde es divergente. La otra es explorando, donde es convergente, donde tomamos esas ideas y las empezamos a trabajar. Y la última es el proceso de cierre. Miren que estamos dividiendo estos pasos que les dimos de Design Thinking en tres grandes secciones que dependen de la divergencia, la emergencia y la convergencia. Para estos tres pasos nosotros podríamos tener muchas herramientas, y ya lo han visto, ya trabajaron una de ellas. Para un proceso complejo deberíamos de pasar por estas fases constantemente, varias veces. Y recuerden, la fase emergente es donde las mejores ideas evolucionan. Por favor, no te lo saltes. Aquí es importante dejar claro, miren que estamos hablando de prototipos, estamos hablando de fases emergentes, de fases divergentes, de fases convergentes. Estamos hablando de conjeturas, estamos hablando de ambigüedad, de complejidad. Por eso, la obsesión de las empresas con el análisis es más adecuado para un mundo estable y predecible, pero este ya no es ese tipo de mundo que tenemos. Es un mundo en el cual hay incertidumbre, complejidad. No todo es predecible, no todo es estable. No tenemos siempre la implementación correcta la primera vez. Necesitamos varios ciclos para hacerlo, y hacerlo bien, y hacerlo casar con las personas que nos rodean, y hacerlo casar con las personas que lo necesitan. Entonces, hemos trabajado herramientas de pensamiento de diseño, sí. Vimos el VPC y el BMC, por ejemplo. Herramientas que complementan este proceso. Vamos a ver otra herramienta muy importante para complementarlo, orientada y que nos lleva de nuevo hacia la empatía. Pero antes de irnos a esto, vamos a dejar 4 consideraciones importantes al momento de generar ideas. Primero, identifica suposiciones en tu problema. Saca de allí todas las suposiciones que tienes. Deja una hoja en blanco para tratar de entender un problema de la mejor forma. Mira tu problema de una manera diferente. Observa cosas diferentes de pronto que vengan de otras áreas, de otros momentos, de otras épocas, para ver cómo puedes aplicar todo eso a tu solución o a la idea que tienes en ese momento. Permítete explorar y jugar con las ideas, muy importante. Te hemos hablado de prototipos todo el rato. Juega con tus ideas, dibújalas, preséntalas a los usuarios, cámbialas como quieras. Y acepta que hay la posibilidad de que tus ideas simplemente no funcionen. Pero para eso estamos haciendo un proceso, para verificar y para decir definitivamente por este lado no es. Luego de esto, y volviendo a la empatía, vamos a hablar de las necesidades y los deseos. ¿Qué es una necesidad? Es algo que realmente tiene que estar ahí para que algo funcione. Sin embargo, un deseo es algo que yo quisiera que esté, pero que no se necesita en realidad dentro de esa solución. Hay una cita por ahí que le atribuyen a Henry Ford, que dice lo siguiente: si le hubiese preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. ¿Qué significa eso? Que normalmente la gente no sabe qué es lo que quiere, y muchas veces no sabe ni siquiera qué es lo que necesita. Entonces, preguntarle a las personas puede ser que nos confunda en algún momento. Sin embargo, recuerden, ustedes han ido a preguntar, y esa es la idea. Vamos a ver cómo hacer para que esas preguntas nos lleven a lo que en realidad necesitamos, a encontrar esas necesidades o a encontrar aquellos deseos de las personas que estamos entrevistando. Normalmente no se puede preguntar a las personas qué quieren, porque la mayoría de las personas no lo saben.
Entonces llega un concepto nuevo, ayudarnos en este punto. Y este concepto es observar a sus clientes, vivir con ellos. Y no esperar a que le digan mucho de ellos mismos, ya que ellos en realidad no pueden. Podríamos agregar a hablar con ellos para generar empatía, por ejemplo, sin preguntarle en realidad qué es lo que quieren. Si hacemos esto bien, podríamos hacer que la gente esté lista al momento de lanzar nuestra idea. Entonces, ¿cómo descubrir esas necesidades? A diferencia de los investigadores de mercado tradicionales, que hacen preguntas específicas y altamente prácticas, los investigadores antropológicos visitan a los consumidores en sus hogares para observar y escuchar de manera no dirigida. Nuestro objetivo o su objetivo es ver el comportamiento de las personas. Y una herramienta que nos podría ayudar para esto es el Customer Journey Mapping. Esto es un proceso para mapear los pasos que alguien sigue al realizar una tarea o uno de esos trabajos por hacer. Por ejemplo, cuando se está desarrollando un software, es sentarse con esa persona y entregarle el software y ver qué hace con ella y empezarle a preguntarle sobre todo por sus emociones, qué siente cuando hace clic en este botón, qué pasa cuando hace clic en el otro, qué piensa, qué le gustaría, etcétera. Es irlo y llevarlo por el proceso paso por paso y verificar las emociones y verificar lo que piensan y verificar todo observándolos, preguntándoles. Y si lo vemos de esta forma, esta herramienta la podemos usar al principio para verificar el estado actual de nuestro cliente. ¿Qué usa para solucionar, por ejemplo, el problema en este momento? También lo podrían usar ustedes con el prototipo ya creado. Significa esto que nos puede dar información en 2 de los pasos del proceso de Design Thinking que venimos manejando. Entonces, en el Customer Journey Mapping vamos a verificar 3 condiciones. La primera es las acciones que hacen esas personas para llevar a cabo su trabajo. La segunda es qué motivaciones y emociones tienen en cada paso de lo que están haciendo, en cada paso de lo que ellos hacen para solucionar su problema o para lograr su ganancia. Y lo otro que tenemos que determinar son las barreras, qué es lo que para ellos es difícil en el momento de tratar de lograr su trabajo. Recuerden que no estamos verificando si las personas actúan exactamente como esperamos que lo hagan. En cambio, estamos tratando de obtener información sobre lo que les dificulta las cosas, sobre lo que les dificulta su trabajo. Entonces miren que esto nos llevó de nuevo al concepto de empatía. ¿Por qué? Estamos no tratando de ser empáticos de alguna forma, sino que estamos tratando de entrar en ese proceso con el cliente, de vivir con él ese proceso, de entender cada emoción que tiene cuando pasa de un punto al otro, de entender sus necesidades, de entender sus deseos, no solamente hablarle y preguntarle por tratar de ser empáticos y ver a ver qué es lo que a él le interesa. No, estamos viviendo el proceso con ellos.